unas montañas de China se produce un descubrimiento. Discos de piedra de 12.000 años de antigüedad que contienen un mensaje cifrado de unos extraterrestres llamados los Dropa. Algunos creen que cuentan una historia asombrosa. Una nave alienígena se estrelló en la Tierra. ¿Los extraterrestres visitaron China hace miles de años? ¿Existe una conexión con los actuales avistamientos de ovnis? Lo llamo el Roswell chino. ¿El gobierno chino está ocultando pruebas de contactos extraterrestres? Las piedras Dropa son el fenómeno ovni más extraño que conozco. Acompáñenos a conocer el fenómeno ovni en China. La historia de los misteriosos discos Dropa comienza en el interior de las montañas Bayan Karaula. En 1938 llegó a la zona una expedición arqueológica dirigida por Chipu Tei. Iba a estudiar una serie de cuevas interconectadas. Lo que encontraron era enigmático. En una cueva dijeron encontrar varias filas, una encima de otra, de lo que parecían tumbas. Pero no se trataba de tumbas corrientes. Dentro de esas tumbas había muchos esqueletos enterrados. Esqueletos con grandes cabezas y huesos frágiles. Y al parecer, en las paredes, había imágenes de aquellos seres vaquitos, de cabeza grande, y del sol, la luna y las estrellas. También encontraron 716 discos de piedra de 30 centímetros de diámetro y alrededor de 1,5 centímetros de grosor. Estos discos se conocen con el nombre de piedras Dropa. Estos discos de piedra tenían un agujero en el centro. Algunos de ellos tenían grabados una muesca rectangular. En unos cuantos, las muescas estaban recortadas y en otros, solo grabadas. También encontraron un surco en espiral con caracteres antiguos como jeroglíficos escritos del centro hacia afuera. Se dice que la expedición del señor Chipu Tei llevó muchos de esos discos de piedra a Pekín, ya que pertenecía a la Academia de Ciencias de esa ciudad. Según los crédulos, las piedras Dropa fueron almacenadas con otros objetos antiguos. Unos 20 años después, un científico empezó a interesarse en descifrar los jeroglíficos de las piedras. Debió ser a finales de los años 50, 1958 o 1959, cuando el profesor Sun Um Nui se encontró con esos discos. Lo que descifró fue una historia bastante extraña. Se dice que Sun Um Nui logró descifrar el nombre de los extraterrestres. Se llamaban a sí mismos los Dropa. El nombre de los Dropas estaba escrito en aquellos discos de piedra. Y la historia decía que hubo un accidente aéreo alienígena en lo que hoy es el oeste de China, hace 12.000 años. Se dice que el Dr. Nui se enfrentó a una fuerte oposición cuando llegó el momento de publicar sus descubrimientos. En 1960 o 1961, el profesor Nui publicó los informes de los jeroglíficos descifrados, cuyo título era algo parecido a jeroglíficos que cuentan la historia de una nave espacial estrellada en las montañas de Bayan Karaula, en el centro de China. La mayoría de sus colegas pensaron que era un absoluto disparate. Por ello, el profesor se sintió muy frustrado y poco después de su publicación emigró a Japón. Sin embargo, la dura reacción de la comunidad académica china no silenció la historia de las piedras Dropa. Una serie de revistas publicaron artículos sobre el trabajo del Dr. Nui, manteniendo viva la increíble historia de las piedras.
La primera revista que publicó la historia fue la rusa Sputnik. Esta revista, a comienzos de los años 60, difundía interesantes asuntos del otro lado del telón de acero. Tras la aparición del artículo de Sputnik, los investigadores afirman que la historia se extendió por todo el mundo. En 1962 o 1963, la revista belga UFO Investigator y la publicación alemana Vegetarian Universe volvieron a sacar la misma historia. Hasta 1974, estos artículos eran la única información que teníamos. En aquella época era imposible viajar a China para saber la veracidad de la historia. Pero algunos ufólogos, personas dedicadas al estudio e investigación de posibles fenómenos alienígenas, sostienen que la historia de los Dropa se mantuvo viva por medio de la tradición oral en Bayan Karaula. En esas montañas existen algunos mitos muy antiguos que cuentan la historia de pequeños seres que se estrellaron procedentes del cielo. Algunas leyendas cuentan que los Dropa procedían de un sistema solar llamado Sirius. La historia antigua narra que sus antepasados llegaron desde el sistema solar de Sirius hace 12.000 años. Según la leyenda, algunos de los primeros dioses y diosas que llegaron a la Tierra procedían de ese sistema solar. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se creía que la diosa Isis era la encarnación de la estrella Sirius. Las pirámides de Egipto fueron construidas en alineación con Sirius. La teoría de que los antiguos dioses eran en realidad alienígenas es muy común entre los ufólogos. El escritor Matthew Hurley ha estudiado la idea de Dios como extraterrestre durante más de una década. A lo largo de la historia, en muchas culturas de todo el mundo, a menudo oímos hablar de seres procedentes del cielo y vemos imágenes de ovnis. Los humanos primitivos creerían dioses a los visitantes tecnológicamente más avanzados. Llegarían en sus naves espaciales y tendrían una apariencia extraña. Hablarían con mucha sabiduría y conocimiento. Así, los humanos primitivos se habrían sentido sobrecogidos ante esas experiencias, cayendo en el error de adorarlos como a dioses. Hoy solo contamos con 2 fotografías verificables y una historia fantástica supuestamente escrita en jeroglíficos alienígenas. Minerales como el óxido de manganeso y otros, para crear las hermosas imágenes en las paredes de las cuevas que tan familiares nos resultan hoy, representando escenas de caza y diversos animales.
Los primeros hombres también pintaron el mundo natural, incluido el cielo. Probablemente miraban al cielo, que servía de telón de fondo permanente para su día a día, igual que hoy, y observaban el paso de las estrellas y otros cuerpos celestes. La fascinación de la humanidad por el cielo ha sido un tema común en el arte durante siglos. Pero Hurley ve objetos inexplicables en muchas obras que, según él, podrían ser extraterrestres. En este ejemplo de una cueva de Francia llamada Pesmerle, podemos ver unos curiosos objetos de forma triangular. Aquí tenemos un petroglifo procedente de Val Camonica, en Italia, que data del 10.000 a.C., donde vemos a dos seres que sostienen unos extraños instrumentos y lo que parecen ser cascos en la cabeza. Las interpretaciones de los ufólogos sostienen que estas imágenes podrían representar a extraterrestres, pero incluso Hurley admite la existencia de otras posibilidades. Creo que tenemos tres posibles explicaciones para estas antiguas obras de arte. Podrían ser reales y que la gente pintara lo que veía, pero también podrían ser ficciones salidas de la imaginación de aquellos individuos. O podría tratarse de seres reales, como líderes tribales, con algún atuendo ritual. Pero Hurley no está seguro del origen de las supuestas piedras Dropa. Creo que lo que vemos en esas fotografías podrían ser falsificaciones o discos dobles de jade. Estos discos eran creados para la élite adinerada de China, que los colocaban en sus tumbas para protegerse de los demonios. Hay que reconocer que las piedras Dropa parecen discos dobles de jade. De hecho, el diseño de las supuestas piedras Dropa, un disco con un agujero en el centro, aparece en el arte chino durante siglos. Miles, si no decenas de miles de estos discos han sido recuperados en yacimientos de toda China, pertenecientes a diferentes periodos. No tiene nada de particular encontrar un disco plano con un agujero en el centro. A pesar de que la forma de las piedras Dropa parece ser muy común, se dice que los jeroglíficos tallados en ellas son de otro mundo, trazados por la mano de un alienígena. Eran como caracteres de otras lenguas. El señor Chiputei pensó que debía tratarse de jeroglíficos. Pero algunos investigadores encuentran la historia de los jeroglíficos difícil de creer. Se supone que son discos con 12.000 años de antigüedad que contienen escrituras que tradujo un científico chino. Resulta muy dudoso. En primer lugar, sería un logro mucho más impresionante que la traducción de la piedra Rosetta por Champollion en el siglo XIX. La piedra Rosetta fue grabada en el 196 a.C. en Egipto y detalla las buenas obras del faraón utilizando tres tipos de escritura diferente: jeroglífica, demótica y griega. Jean-François Champollion descifró los textos en 1822 tras muchos años de estudio. Su capacidad para leer el griego y el copto le ayudó a deducir la escritura de la piedra. Algunos escépticos han destacado la dificultad, si no la imposibilidad, de descifrar textos de origen desconocido. Logró descifrar los jeroglíficos egipcios porque había otras dos lenguas que él conocía. Y en este caso, un científico chino es capaz de descifrar un lenguaje supuestamente prehumano y contar una historia. ¿Cómo se podría diferenciar un jeroglífico alienígena de otro de una cultura humana? No sé qué pensar de todo esto. Creo que es un cuento. Pero según la leyenda Dropa, las piedras tenían algo de extraordinario. Por ello, supuestamente, científicos rusos pidieron examinarlas a finales de los años 60. Tras comprobar la composición de los discos, se dice que los científicos estudiaron el diseño general de las piedras. Medían 35 centímetros de diámetro. Su circunferencia era más o menos de este tamaño, con un agujero en el centro por el que podía meterse el dedo. Desde el centro hasta la periferia lo recorría un surco en espiral. Para describir los discos de piedra de Bayan Karaula, los compararía con un LP de música.
Como si fueran de vinilo, supuestamente los científicos rusos los colocaron en una especie de tocadiscos para reproducirlos. De repente, el oscilador mostró un movimiento abrupto. Al parecer, los discos de piedra tenían algún tipo de carga eléctrica. Llegaron a la conclusión de que debían de haber estado dentro de un potente campo eléctrico. Algunos ufólogos sostienen que estas piedras con carga eléctrica podrían haber sido utilizadas para enviar mensajes por medio de vibraciones a través del espacio. ¿Acaso intentaban los Dropa llamar a casa como el extraterrestre abandonado en la película de Steven Spielberg E.T.? ¿Por qué estaban los jeroglíficos escritos en espiral? El enigma de las piedras continúa. Peter Lu, físico de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, ha estudiado el fenómeno de las espirales en el mundo natural. Siempre que algo se mueva desde el centro de un círculo cuando éste está girando, lo hace en espiral. Podemos ver espirales logarítmicas en animales y plantas. En el reino animal, quizás el ejemplo más famoso sea el del nautilo. Huracanes, tornados y tormentas también se forman en espiral. Como los jeroglíficos de las supuestas piedras Dropa, la espiral es un motivo corriente en la historia del arte. En Newgrange, Irlanda, la piedra de entrada está cubierta de espirales. En China tenemos estas magníficas vasijas del 3000 a.C., artísticamente decoradas con espirales hechas con pincel y tinta. Sobre la misma época, los egipcios crearon los jeroglíficos. Escogieron la espiral para representar el número 100. Las espirales son un motivo iconográfico muy común. Las encontramos en diferentes lugares y épocas, pero no por eso debemos asumir que significaban lo mismo para cada autor. Dropa tiene todos los elementos de una gran historia de ciencia ficción: ovnis estrellados, misteriosos esqueletos desaparecidos y discos de piedra que se supone guardan secretos de otro mundo. Si la historia es cierta, los extraterrestres aterrizaron en China hace 12.000 años. Quienes la creen lo llaman el Roswell chino. Podemos comparar la historia del ovni estrellado en Roswell en 1947 con la del Roswell chino, que pudo ocurrir hace 12.000 años. Tenemos la posibilidad de que una nave espacial se estrellara en la zona. Cuerpos de aspecto similar, que en ambos casos eran individuos pequeños con cabezas grandes y esqueletos diminutos. También en ambos casos las pruebas de dichos accidentes han desaparecido, pero sus historias se han mantenido vivas a través de revistas, libros e Internet. La historia y la forma en que fue encubierta guarda impactantes similitudes con el caso de la supuesta nave estrellada en Roswell, Nuevo México. Todo comienza a finales de los años 70, cuando un documental sobre Roswell y otros fenómenos ovni, llamado UFOs Air Real, fue rescatado por National Enquirer. Es cierto que en 1978 se publicaron artículos en National Enquirer hablando de Roswell, y fue así principalmente como resurgió la historia. Entonces empezaron a aparecer artículos y películas en televisión sobre el tema, además de muchos libros. Y a partir de aquello empezó a salir gente de todas partes afirmando haber presenciado fenómenos ovni. Algunos ufólogos admiten que el tratamiento en los medios disminuye seriamente la credibilidad de la historia de Roswell y la de los Dropa. Ha sido un verdadero lastre, bastante desafortunado. Además de ser casi imposibles de encontrar, las fuentes de los artículos publicados sobre los Dropa han resultado ser igualmente problemáticas por una serie de motivos. Nos dicen que la fuente original fue la revista soviética llamada Sputnik. También existe una publicación alemana, Vegetarian Universe, de julio de 1962. Y al parecer, otra belga que tienen artículos sobre el tema. Se trataba de revistas sensacionalistas, parecidas a las actuales Star o Enquirer. ¿Quién sabía chino en Vegetarian Universe? Los artículos sensacionalistas sobre Roswell y Dropa son una de las muchas similitudes. Para algunos, los paralelismos van más allá.
En la mente de los ufólogos está la conspiración gubernamental. El encubrimiento es otro aspecto que Dropa y Roswell tienen en común. Suelen pensar que los gobiernos chino y estadounidense ocultan tecnología extraterrestre y cuerpos de alienígenas. Aún más, afirman que los chinos han intentado esconder a una raza híbrida de humanos y alienígenas. Existen muchos ejemplos en los que el gobierno chino ha actuado de modo incomprensible para evitar quedar en entredicho. No solo es la restricción gubernamental lo que impide a los turistas acceder a ciertas zonas del oeste de China. El propio terreno es enorme, aislado y a menudo inhóspito. Bayan Karaula es una cadena montañosa de la provincia de Qinghai, en la China central. Es tan grande como la península del Yucatán, en México, con montañas que superan los 6.000 metros de altura. Esta zona solo está atravesada por una carretera. En Bayan Karaula vive gente que tiene que luchar cada día contra la naturaleza. Son principalmente pastores. Crían a una gran variedad de animales, caballos, cabras y ovejas. Pero también están aquellos que creen que estos rústicos asentamientos guardan un oscuro secreto. Una legendaria aldea de enanos. Hausdorff sostiene que una raza híbrida de humanos y alienígenas podría vivir en una aldea llamada Huilón. Como en el caso de Roswell, quienes creen en la historia de los Dropa piensan que el gobierno chino podría estar ocultando a extraterrestres que se estrellaron en la Tierra. Pero la diferencia con Roswell es que en China, hace unos 12.000 años, algunos de ellos sobrevivieron. La siguiente pregunta es, si hubo supervivientes, ¿podrían seguir existiendo actualmente? No los mismos, sino sus descendientes, muchas generaciones después. Hausdorff afirma que los diminutos residentes de Huilón podrían ser descendientes híbridos de los humanos locales y los Dropa. En algunos artículos se sostiene que hay personas muy pequeñas viviendo en esa zona de China. El gobierno chino afirma que lo que ha llevado a su enanismo es la existencia de contaminantes en el medio ambiente. La teoría fue secundada por un estudio realizado por la Academia China de Ciencias, ya que encontraron toxinas en el suministro de agua. Los resultados fueron publicados en todo el mundo. La contaminación medioambiental es extrema en muchas zonas de China. El agua fue tratada adecuadamente y, según lo publicado en 1997, no han vuelto a darse nuevos casos de enanismo. ¿Podría la gente de Huilón haber inspirado la historia de los Dropa? El misterio se vuelve incluso más intrigante con el descubrimiento de un diario escrito por el Dr. Caril Robin Evans, un explorador británico. En 1978, el escritor David Agamon publicó el diario de viaje de Robin Evans como libro póstumo titulado Sun Gods in Exile. Este libro describe un viaje a la región Dropa que Evans supuestamente hizo cuando encontró a esta gente enana que afirmaba que sus antepasados vinieron de las estrellas. En 1947, el científico inglés Caril Robin Evans viaja hasta el límite del Tíbet en la actual China. Allí estudia la lengua local del pueblo Zopa. El libro Sun Gods in Exile se lee como una historia real y es muy emocionante. Trata de personas que llegaron en una nave espacial y se estrellaron en la Tierra. Resulta que no existe ninguna prueba de que el doctor Caril Robin Evans estuviera allí. Nadie es capaz de encontrar a esta persona o confirmar su existencia. David Agamon sí que existe o existió, y según tengo entendido, varios años después declaró que había sido un engaño y que se inventó el nombre del doctor Caril Robin Evans. En el número de abril de 1998 de la revista británica Fortean Times, David Agamon
admitió que Sun Gods in Exile era una obra de ficción. Este libro es un fraude. Y en años posteriores, David Agamon anunció al mundo entero que había sido un engaño. Aún así, los crédulos no se desanimaron. Estoy convencido de que hay una verdad tras la historia de los discos de piedra, pero sé que el libro Sun Gods in Exile es un fraude. Como con Roswell, la historia de los Dropa sigue creciendo y puede que se hayan descubierto nuevas pruebas. Algunos afirman que las misteriosas piedras Dropa supuestamente encontradas en las montañas chinas fueron hechas por extraterrestres que se estrellaron en la Tierra hace 12.000 años. El ufólogo David Sereda cree que un asombroso vídeo grabado por la lanzadera espacial de la NASA en 1996 muestra extraños objetos con la forma de las piedras Dropa flotando en el espacio. Sereda cree que se trata de naves extraterrestres que él llama ovnis de la NASA. Hay un impresionante parecido entre las piedras Dropa y los ovnis de la NASA. Este disco de piedra con un agujero en el centro, una muesca rectangular y un surco en espiral con antiguos caracteres escritos es idéntico a los que vemos en los vídeos de la NASA. Esta filmación infrarroja, que pertenece al enorme catálogo de la NASA de imágenes accesibles al público, se hizo desde la lanzadera espacial Columbia en la misión STS-75. El doctor Stephen Walton, director del planetario Donna LeBianchi y profesor de astronomía de la Universidad Estatal de California, recuerda la misión. En esta misión teníamos la idea de producir electricidad desenrollando una gran bobina de 19 kilómetros de cable desde la lanzadera. Lamentablemente el cable se rompió y la barra que se ve es el extremo roto. Los objetos parecen moverse más allá del cable. Y es este movimiento lo que convenció a Sereda de que debía tratarse de ovnis. Los objetos se mueven a distintas velocidades. Debían tener energía interna para cambiar de velocidad. Walton tiene otra opinión. Fijándose cuando los objetos parecen hacer movimientos repentinos, se descubre que se producen en el mismo momento en que la lanzadera enciende sus propulsores. Aunque ninguno está seguro de las extrañas espirales que laten en los objetos, cada uno tiene una opinión diferente al respecto. Cuando detengo la imagen, puede verse una especie de onda en espiral saliendo del centro. Cuando enfoco los objetos más de cerca, podemos ver que titilan con esas curiosas ondas de energía. No creo que esas luces tengan nada que ver con la electricidad, más bien me parece un efecto óptico. Según el Dr. Walton, los objetos en cuestión no son nada más que ilusiones ópticas creadas por la cámara de la lanzadera espacial. Lo que vemos es probablemente algún resto girando, en el que parpadea la luz del sol. Ese parpadeo del objeto interacciona con los 30 fotogramas por segundo de la cámara. Un sencillo experimento de Walton puede mostrar este fenómeno. Lo que tengo en mi mano es la tapa de plástico de un spray. Si muestro este objeto blanco a la cámara y hacemos que ésta pierda el enfoque, vemos que su imagen desenfocada se parece mucho a un objeto con forma de anillo, una especie de borde esférico con un agujero en el centro. Pero a algunos no les convence. Considerando que el agujero del centro, la muesca rectangular y la onda en espiral sean idénticos a los ovnis de la misión STS-75 de la NASA en 1996, aún quedan muchas dudas. Intentan convencerme de que los extraterrestres están visitando la Tierra con unos cuantos puntos de luz inidentificables en un vídeo. No es especialmente persuasivo. Como sucede con Roswell, algunos ufólogos ven la grabación STS-75 como una prueba más de una conspiración del gobierno estadounidense para ocultar extraterrestres. Pero la conspiración va más allá de sus fronteras. ¿Pudo haber ocultado el gobierno comunista de China una verdad aún más impactante?
como las pruebas físicas que se dice desaparecieron del rancho de Roswell, Nuevo México, en 1947, también ha desaparecido toda evidencia referente a las piedras Dropa. Nunca he oído que los científicos rusos devolvieran los discos de piedra de Bayan Karaula a los chinos. Muy poca gente sabe qué sucedió con algunos objetos después de aquello. Quizá hasta 1974, cuando un ingeniero austriaco familiarizado con la historia de los Dropa afirmó haber hecho un descubrimiento sorprendente en China. Un ingeniero austríaco, un tal señor Bereger, visitando un pequeño museo en Xi'an, vio los discos de piedra expuestos. Así que le solicitó información a la directora del museo sobre aquellos discos. Ella le contestó que solo eran reliquias culturales. El señor Bereger los fotografió con una cámara Polaroid. Hay quien considera las fotos de Ernst Begerer la prueba física más importante de la historia de los Dropa. Aparentemente son unas fotografías reales que muestran unos discos, pero no se ve ninguna muesca, ni nada que nos ayude a identificarlos como los discos Dropa. La única prueba que nos queda es una serie de fotos Polaroid. La cuestión es si se trata de una falsificación o son auténticas. Hausdorff afirma haber hablado directamente con el fallecido Ernst Begerer, quien le entregó las ya famosas fotos de las piedras Dropa. Debido al clima político de China en aquella época, Hausdorff no pudo visitar el país hasta 1994. Llegué al museo y pude hablar con un responsable. Le mostré las fotografías y después de mirar a su alrededor me dijo: he oído algo sobre que tras la visita de este ingeniero austríaco al museo, tanto la antigua directora como los discos de piedra expuestos desaparecieron. Nadie sabe dónde se encuentran hasta el día de hoy. La supuesta desaparición ha fomentado las teorías de conspiración que ahora rodean a las piedras Dropa. Como del incidente de Roswell décadas antes, solo queda un puñado de fotografías. Creo que el asunto está siendo encubierto. Imaginen la historia. Alienígenas que vivieron algo parecido a lo sucedido en Roswell, Nuevo México, en 1947. Cuando no se tienen pruebas físicas, hay que dar cierta explicación de por qué uno cree que la historia es cierta aunque no pueda probarla. Una de las cosas que suele hacer la gente en estos casos es crear teorías de conspiración. Parece imposible llegar a un consenso en los casos de Roswell y Dropa. El secretismo puede considerarse un denominador común. ¿Qué gobierno admitiría la realidad de una historia tan extraña? Ese es el motivo por el que creo que el gobierno chino oculta los discos Dropa. Eso es una tontería. Cuando se hace un descubrimiento científico espectacular o una innovación tecnológica, la gente no se vuelve loca. La sociedad no se derrumba. Los investigadores afirman que han tenido problemas a la hora de localizar a gente y pruebas que apoyen la historia de los Dropa. Es imposible encontrar gente o pruebas físicas. Ni siquiera se puede encontrar el papel que supuestamente escribió Sun Um-Nui en 1962. Nadie lo ha encontrado nunca. ¿Dónde está? Ni siquiera los propios discos han aparecido. Si, como se afirma en los documentos, el equipo arqueológico chino hubiera encontrado huesos enterrados, ¿dónde están? La dificultad de creer en la historia radica en la incapacidad de rastrear cualquiera de las fuentes. Hausdorff sostiene en su libro The Chinese Roswell que las piedras Dropa junto con las principales pruebas se perdieron o fueron destruidas durante la década de agitación social conocida como la Revolución Cultural. En los años 60, la violenta Revolución Cultural asoló China.
Al debilitarse su liderazgo en el Partido Comunista, el presidente Mao impulsó la revolución para reforzar su poder sobre el país. Mao no lo logró a través del Partido Comunista, así que movilizó a los jóvenes. Creó un aparato propio, la Guardia Roja, para acosar a los miembros del partido y reemplazarlos con sus partidarios. A grandes rasgos, en eso consistió la Revolución Cultural China. La Guardia Roja arremetía contra todos los aspectos de la sociedad china tradicional. Este sonido pertenece a la vieja sociedad feudal. Destruida, quemada. Arrasaban las estatuas o las imágenes de los dioses en las que la gente solía creer, pensando que aquello era lo que frenaba a China. Y como resultado, grandes obras de arte, imágenes religiosas y textos históricos irreemplazables fueron destruidos. Fue una inmensa pérdida para la cultura y también para la tradición del pueblo chino. El 9 de septiembre de 1976 muere el presidente Mao. La revolución cultural china acabó poco tiempo después. ¿Las piedras Dropa fueron destruidas por la Guardia Roja? ¿O pudo esconderlas un amante del arte para evitar su destrucción? Puede que nunca lo sepamos. El pasado queda oculto tras una cortina de bambú, y la verdad lleva mucho tiempo enterrada en el caos de la revolución. Es difícil diferenciar la historia de la ficción, la realidad de la fantasía. Para mucha de esta gente, los hechos son irrelevantes. La creencia en una visita alienígena es una cuestión de fe. Ninguna prueba contraria va a modificar esa idea porque no le importan los hechos. En los años posteriores a la Revolución Cultural, China luchó para recuperar el sentido de la normalidad. El objetivo principal de la vida ya no era la revolución. Las fronteras se abrieron y entró una gran cantidad de información de Occidente, incluyendo la moda de los ovnis propiciada por el estreno en 1977 de Encuentros en la tercera fase y la publicación de varios libros sobre el incidente Roswell. Durante la época de Mao, en la que eran comunistas, no se les permitía el acceso a información de este tipo. La ideología comunista sostiene que todo procede de la Tierra y cosas como los ovnis y los alienígenas no existen. Pero los chinos no tardaron mucho en ponerse al día. A finales de la década de 1970, la gente empezó a informar de avistamientos de ovnis. Al parecer hubo una gran cantidad de avistamientos en China antes de los años 70 que no fueron divulgados durante los años de Mao. Después de su muerte, en 1978, empezó a haber cierta libertad al respecto. Y un gran número de investigadores chinos empezaron a estudiar este fenómeno. Comenzaron a surgir historias sobre gente que afirmaba haber visto ovnis 10 o 20 años atrás. Hoy hay más avistamientos ovnis en China que en cualquier otra parte del mundo. Ha habido una serie de supuestos avistamientos ovni en China. ¿Son realmente visitas de extraterrestres? No lo sé. Pero lo cierto es que han sido presenciados por un gran número de gente. Hay que tener en cuenta que en China viven más de 1.000 millones de personas. Una organización sobre fenómenos ovnis que está formada por 2.000 o 3.000 miembros no es necesariamente mucha gente. Sin embargo, hay un número de personas serias y con credenciales académicas que se toman este asunto muy en serio. Eso es significativo. A diferencia de Estados Unidos, en China los avistamientos ovnis no se publican solo en los periódicos sensacionalistas, también en los convencionales. Según datos de la prensa, el país cuenta con la mayor red mundial de clubs de ovnis, la Organización de Investigación de OVNIs de China, y una publicación mensual especializada que vende 400.000 ejemplares. Aficionados y académicos se reúnen regularmente para mirar al cielo y discutir noticias sobre el tema.
De hecho, los clubes de ovnis están empezando a extenderse por toda China. Quizás ahora los ovnis se estén interesando más por China y la visiten regularmente. La razón de que estos clubs estén de moda en China es que ahora la gente se siente libre de pensar lo que quiera y está muy interesada por el tema de los fenómenos ovnis. Lo que nos lleva a la cuestión, ¿es Dropa el Roswell chino? Yo lo considero totalmente diferente. Veo el caso de Dropa más bien como un engaño, casi seguro. Y el incidente de Roswell es algo que aún no ha sido explicado oficialmente por el gobierno o las fuerzas aéreas estadounidenses. Creo que la gente llama al caso Dropa el Roswell chino porque es un nombre atractivo y llama más la atención. Por otro lado, me parece una tontería, una historia ficticia. Como en el caso Roswell, China está creando rápidamente su propia mitología ovni con abducciones, pequeños seres con cabezas de gran tamaño, naves espaciales, niños híbridos y el intento del gobierno de ocultarlos. Pero si los relatos son ciertos, su herencia extraterrestre podría remontarse muchos siglos antes de los comunistas, de la revolución cultural e incluso antes del arte rupestre. Hasta las solitarias montañas, donde algunos creen que se estrelló una raza pacífica llamada Dropa y creó los discos de piedra para legar su historia a la posteridad. Creo que algunas personas no tienen una mente lo bastante abierta como para aceptar la idea de que pueden tener delante a posibles extraterrestres. Provocaría una revolución científica, porque sería la prueba de que alienígenas procedentes de las estrellas se estrellaron en la Tierra. Sin embargo, la falta de pruebas enfrenta a escépticos y crédulos. La única prueba que nos queda es una serie de fotos Polaroid. La cuestión es si se trata de una falsificación o son auténticas. La gente implicada en la historia de los Dropa, los científicos chinos o los periodistas que escribieron sobre el tema son imposibles de encontrar en cualquier otro contexto. Nadie sabe quiénes son, ni siquiera existen pruebas de su existencia. En primer lugar, no hay piedras. No existen las piedras con los surcos de jeroglíficos. Mi postura sobre las piedras es: buscaos un hobby. Sin embargo, otros se mantienen firmes. Estoy convencido de que hay una verdad oculta en la historia de los discos. Estoy convencido de que la mayoría de esos 716 discos de piedra siguen en esas cuevas y quizás un día otro hombre pueda acceder a la zona y las encuentre. Eso sería muy emocionante. Si fuera posible volver a encontrar los discos de piedra, la historia volvería a salir a la luz.